Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a esta casa de todos los europeos que compartimos la oficina del Parlamento Europeo en España y la representación de la Comisión Europea en España. Les hablo en nombre del director de la oficina del Parlamento Europeo, don Ignacio Samper, que no está hoy aquí por encontrarse en Estrasburgo, donde hay sesión parlamentaria. Nuestro diputado, el señor Salafranca, también se tendrá que ir un poco antes porque tiene que estar en Estrasburgo esta tarde cumpliendo allí con sus muchas obligaciones. Bienvenidos, de todas formas, a esta mañana de reflexión, a esta iniciativa que pretende aportar un granito de arena al fortalecimiento también de las relaciones Unión Europea-América Latina. Don Pedro Pérez Herrero, que es el primero de la mesa, es el director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares y será el que modere la mesa y el que presente. Después tenemos a don Enrique García, es que no veo los letreros, que es presidente ejecutivo de la Banca de Desarrollo para América Latina. También tenemos a don José Ignacio Salafranca, como ya les he dicho, diputado del Parlamento Europeo por el Grupo PPE y presidente de la delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. A su lado, don Jesús Gracia Aldaz, que es el secretario de Estado y Cooperación para Iberoamérica. Y, finalmente, doña Benita Ferrero-Waldner, que es presidenta de la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe. Espero que sea un éxito. Muchas gracias por estar aquí y tienen ustedes la palabra. Coloquio y por habernos permitido la utilización de esta sala. Gracias de forma especial a Isabel Mateo por su amable presentación y a José Ignacio Salafranca por haber acomodado su agenda para poder estar en el día de hoy con nosotros. Conoce de primera mano la visión que de América Latina se tiene en el Parlamento y en la Comisión. También gracias a la Corporación Andina de Fomento y de forma especial a Enrique García, en calidad de su presidente, por promover este seminario internacional de reflexión interdisciplinar. Enrique García es hoy día quien mejor conoce la realidad plural de América Latina. Gracias a la Secretaría de Estado y Cooperación para Iberoamérica, y en especial a Jesús Gracia Aldaz por acompañarnos, tiene una amplia experiencia profesional y un conocimiento detallado de las relaciones de España con América Latina. Y gracias a Benita Ferrero-Waldner, presidenta de la Fundación Unión Europea-América Latina, por facilitar siempre la realización de estos encuentros. Su experiencia en la realización, en las relaciones América Latina-Unión Europea, la convierten en una voz privilegiada para dibujar unas conclusiones de las intervenciones de esta mañana. Déjenme muy brevemente hacerle una reflexión general de cuál es el contenido del seminario coloquio de la mañana-tarde de hoy. Todos conocen que el mundo es casi una repetición. El mundo está cambiando de forma profunda y a gran velocidad a comienzos del siglo XXI. Estados Unidos y la Unión Europea muestran un crecimiento económico tenue. Asia muestra un empuje fuerte, América Latina vive unos años de bonanza, el mundo árabe parece moverse, no sin tensiones, hacia formas democráticas. Los conflictos crecen día a día en Siria y en Irán, preocupantemente, y en este nuevo contexto las relaciones entre América Latina y la Unión Europea se han transformado. Si se compara la situación de 1992 con la de 2012, se comprueba que se han producido importantes cambios. A comienzos de la década de 1990, América Latina salía de la década perdida de 1980 con una enorme bolsa de pobreza y de desigualdad y de una deuda externa abultada. La Unión Europea y Estados Unidos, en esa misma fecha, con tasas de crecimiento económico elevadas
eran entonces los destinos principales de las exportaciones latinoamericanas y representaban los más importantes inversores en la región. La cooperación política ofrecida por la Unión Europea apoyó los procesos de transición democrática. América Latina, en aquel entonces, necesitaba de la Unión Europea y se pusieron las bases de un diálogo fructífero. En 2012, déjenme muy rápidamente dibujar un escenario, el panorama es básicamente distinto al de 1992. La Unión Europea y los Estados Unidos muestran tasas de crecimiento económico reducidas, mientras que América Latina crece a ritmos elevados. La ayuda oficial al desarrollo y la cooperación que la Unión Europea destina a América Latina han descendido necesariamente. China se ha convertido en un importante lugar de destino de las exportaciones latinoamericanas y en un fuerte inversor en la región. El clúster conformado por América del Sur, liderado por Brasil y con fuertes conexiones con los mercados asiáticos, crece a tasas elevadas, mientras que el clúster de México, Centroamérica y Caribe, más conectado con el mercado de Estados Unidos, muestra tasas de crecimiento más leves. La deuda externa de América Latina ha decrecido, la inflación se ha frenado, el paro ha disminuido. Las reservas siguen creciendo a la par que las transferencias de recursos financieros que realizan las economías desarrolladas. La distribución del ingreso sigue siendo un factor preocupante de desestabilización. Las relaciones económicas con la Unión Europea se han reducido, exportaciones e inversiones, la presencia de China se ha reforzado en la región, la emigración hacia la Unión Europea se ha frenado como consecuencia del aumento del preocupante desempleo y, por ende, las remesas de capitales han descendido. Brasil se muestra como una potente locomotora con fuerte capacidad de inversión a escala internacional y, sin embargo, al día de la fecha no se ha firmado un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Y todos los países de la región tienen una sólida, y es importantísima, una sólida experiencia en lidiar con los problemas financieros y la deuda soberana. España y la Unión Europea necesitan en 2012 a América Latina, es decir, la ecuación ha variado. América Latina necesita protegerse contra la volatilidad de precios y de flujos financieros externos, en algunos casos a través de políticas macroeconómicas más restrictivas. Necesita aumentar la inversión orientada al crecimiento y la reestructuración de sus economías con énfasis en la efectiva reducción de la pobreza y en producción sustentable. Por su parte, en la Unión Europea, el estancamiento económico puede inducir a votantes y políticos a no tomar decisiones difíciles, causando una parálisis política que puede, hasta por todo ello, empeorar la situación económica al generar nuevas turbulencias financieras. Por todo ello, se requiere escribir una nueva partitura que facilite el diálogo entre los nuevos actores con el propósito explícito de cruzar estratégicamente los distintos intereses en las actuales circunstancias. El nuevo escenario derivado de la globalización, el final de la Guerra Fría, la multiplicación de actores, las migraciones, la revolución en las comunicaciones de la información, hace que las relaciones exteriores deban dejar de pensarse de las variables nacionalistas. Es necesario compaginar los intereses de las distintas regiones y coordinar la diversidad de los nuevos actores. A su vez, hay que recordar que los procesos de integración en Europa han generado nuevas dinámicas que tienen efectos directos en las relaciones internacionales, ya que los países han cedido soberanía hacia arriba, hacia la Unión Europea, y hacia abajo, hacia las autonomías y los municipios. Por su parte, la creación de nuevas agrupaciones políticas en América Latina, en concreto la reciente creada Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, puede acabar facilitando una mejor coordinación e integración de las políticas nacionales. América Latina parece estar comenzando a poner las bases para hablar con una voz única en los foros internacionales. En la Unión Europea, las tradicionales tensiones internas, subrayadas evidentemente por la crisis de los últimos meses, dificultan un liderazgo fuerte, favoreciendo, por tanto, las relaciones bilaterales. Todos estos hechos hacen que debamos reflexionar sobre qué relaciones se quieren establecer entre la Unión Europea y América Latina. Hay instrumentos que han quedado obviamente obsoletos, lo sabemos. Se debe diseñar una hoja de ruta teniendo en cuenta la pluralidad de los actuales actores políticos, sociales, económicos y culturales. Se requiere de una reflexión profunda, con una clara visión interdisciplinar
que analice los temas fundamentales como el funcionamiento de las instituciones, la fiscalidad, la cohesión social, la seguridad ciudadana, las políticas de competitividad, las inversiones productivas, la integración regional, el género, el desarrollo, la educación y un larguísimo etcétera. El año de 2012 es un buen momento para reflexionar sobre el modelo de, permítame una derivación como historiador, en 1812, con la Constitución de Cádiz, se ideó algo que podríamos traducir en la actualidad como una Commonwealth de los países de la corona. Las fronteras nacionales en aquel entonces, en 1812, las fronteras nacionales establecidas a comienzos del siglo XIX tuvieron sentido en su momento, dado que hubo una correspondencia entre la territorialidad política, los mercados nacionales y las identidades, es decir, los discursos históricos. A comienzos del siglo XXI, 2012, en el día de hoy, la universalización, las migraciones y la globalización económica han puesto en entredicho los cimientos de aquella correspondencia, poniendo de relieve la necesidad de imaginar nuevas identidades compartidas en un nuevo contexto internacional. Parece adecuado, por tanto, establecer el marco institucional adecuado para comparar las experiencias latinoamericanas y europeas a fin de poder diseñar una agenda consensuada de las prioridades de sus políticas respectivas, señalando los compromisos presentes y los retos de futuro. Se requiere del diseño de un proyecto de futuro de largo alcance que supere las coyunturas políticas y económicas de corto plazo, así como algunas posiciones excesivamente partidistas. Se necesita de una visión inteligente de conjunto, capaz de imaginar las distintas opciones de futuro sin olvidar las realidades presentes y los pasados respectivos. Un mundo plural, internacionalizado, necesita de nuevas claves. Se precisa imaginar nuevas formas que ayuden a interconectar adecuadamente las necesidades locales con los requerimientos nacionales en un contexto internacional cambiante. Economía, sociedad, cultura y política tienen que cruzarse para poder generar espacios que permitan el desarrollo de sociedades con rostro humano. Necesitamos realizar una relectura del pasado para poder imaginar el futuro con más libertad. El fortalecimiento institucional y el respeto a la diversidad cultural parece ser que son las claves de este diálogo. Con el presente acto académico, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá inicia estas reflexiones en ambas direcciones con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento. Enrique García, presidente de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, ofrecerá una panorámica de la situación actual de América Latina y de cómo se ven las relaciones con la Unión Europea. José Ignacio Salafranca, eurodiputado, presidente de la delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, ofrecerá un perfil de la situación de la Unión Europea y de la visión que desde Bruselas se tiene de América Latina. Jesús Gracia Aldaz, secretario de Estado y Cooperación para Iberoamérica, presentará las directrices que el nuevo Gobierno de España ha diseñado para avanzar en las relaciones con América Latina. Por último, Benita Ferrero Balmer, presidenta de la Fundación Unión Europea-América Latina, nos ofrecerá unas conclusiones siempre inteligentes por su conocimiento, por su profesionalidad y por su trayectoria. Tiene a continuación la palabra don Enrique García, presidente de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Muchas gracias, Pedro, por la excelente introducción al tema y agradezco muchísimo la oportunidad de estar esta tarde en este panel para iniciar un proceso de reflexión que, como bien señalaba Pedro, se hace muy importante en el contexto de las realidades actuales. Yo creo que Pedro me ha liberado en gran medida de algunas de las cosas que iba a decir, porque muchos de los temas que quería tocar introductoriamente los ha puesto con mucha claridad. Yo voy a dejarles un mensaje inicial. Y el mensaje inicial que dejo es que América Latina y Europa tienen una relación histórica muy importante por su cultura, en lo político, en lo económico. Y en ese contexto yo creo que al margen de la coyuntura actual, que como bien señalaba Pedro, es una coyuntura
compleja en Europa, que está viviendo un proceso de ajuste que nosotros los latinoamericanos tuvimos que enfrentar con realismo y dureza hace más de 20 años, que al margen de esa situación, que puede significar inclusive que si uno hace la revisión fría de cifras, puede decir que América Latina y Europa se han distanciado, que cayó el porcentaje o el peso relativo del comercio europeo con América Latina, que quizás los flujos de inversión, si bien son muy importantes y siguen siendo posiblemente el principal flujo, han bajado, que la relación no ha marchado suficientemente bien en los acuerdos de vinculación que se tenían de los acuerdos de asociación, en fin, con muchas de las regiones. Si bien todo eso puede ser cierto, yo creo que este no es el momento de mirar el cortoplacismo, sino más bien un momento oportuno para reflexionar con miras a una relación de futuro, porque no hay ninguna duda que Europa y América Latina tienen que fortalecer las relaciones por intereses comunes que son mucho más fuertes que los avatares del corto plazo. En este contexto me gustaría destacar que obviamente en esta reflexión lo que tenemos que buscar es corregir quizá algunos de los errores que hayamos cometido en la manera de llevar adelante esa relación. Pedro lo ha dicho, el mundo es diferente. La América Latina de hoy no es de hace 30 años. Europa no es la misma. Hay nuevos jugadores, hay nuevos pesos relativos en el mundo. Yo creo que también es importante en ese marco pensar en la importancia de mayor simetría en las relaciones. Simetría en todo sentido, aspectos que han motivado dificultades en el relacionamiento muchas veces que tienen que ver, por ejemplo, con temas de comercio, temas migratorios, en fin, creo que es muy importante ponerlos en el contexto real. Y esencialmente es construir esa relación sobre bases claras que se deriven de un análisis cuidadoso de las fortalezas, potencialidades y las debilidades que las regiones puedan tener, siendo muy claros en la importancia de buscar en lo económico las ventajas comparativas y competitivas y en lo político la importancia de reconocer que hoy día el mundo no todos piensan igual y que tenemos que aprender a vivir en escenarios con divergencias muchas veces en el manejo de principios que tienen que ver con el desarrollo, pero donde hay asuntos comunes más importantes que pueden ser la base para lograr consensos. Bueno, y en ese marco obviamente están los 5 o 6 temas que ustedes los conocen en la relación y que estoy seguro que los amigos europeos los van a comentar: el diálogo político, los temas de inversión, los temas de comercio, de cooperación, de migraciones y del medio ambiente. Ahora, más concreto, ¿dónde está América Latina para ubicar un poco el debate que vamos a tener en esta tarde? No hay duda que América Latina está atravesando uno de los mejores momentos de varias décadas. Entonces, hay que preguntarse por qué. Y la segunda pregunta es si esto es sostenible en el largo plazo, dadas las condiciones existentes. La primera respuesta, ¿por qué ha sucedido esto? Y en lo positivo, los que hemos vivido las crisis cuando estábamos en función de gobierno en nuestros países, la crisis de hace 20, 25 años, donde vemos una América Latina donde, si uno revisa el mapa, los países con hiperinflación, inflación, crisis de deuda, tú lo has dicho, infinitas. 30 crisis de sistemas financieros en los últimos 25 años. Bueno, y de pronto, ¿qué sucedió? Sucedió que aprendimos en la manera dura, que lamento decirles, es lo que desgraciadamente va a tener que enfrentar y tiene que enfrentar Europa en este momento. Tuvimos que tomar decisiones muy duras de ajuste, que era el remedio necesario
indispensable para poder. Y el resultado fue positivo. ¿Por qué fue positivo? Porque América Latina, uno de los grandes logros es que el manejo de carácter macroeconómico, o sea, en lo fiscal, en lo monetario, en la deuda, en todo esto, es una región que independientemente, y quiero aclarar, de las diferencias ideológicas que pueden existir y de enfoque en materias de desarrollo, del rol del Estado y del sector privado, de la visión de largo plazo, en lo macroeconómico hay un consenso básico. Y ustedes pueden ir país por país y mirar las cifras. Eso es uno. Segundo, sistemas financieros. Después de 30 crisis aprendimos la lección y tenemos una institucionalidad en la región muy buena. Bancos centrales en muchos países independientes o, si no son totalmente independientes, cercano a eso. Superintendencias que establecen el control, independientes, y en general una regulación del sistema financiero que ha permitido que se mantenga fuerte. Esa es la buena noticia. Yo creo que estamos de acuerdo. Pero la segunda buena noticia es que hubo un factor exógeno, y yo creo que la diferenciación que Pedro hace es muy importante. Es muy difícil hablar de una América Latina. Yo creo que hay aspectos comunes, evidentemente, pero una cosa es México, Centroamérica, otra cosa es el Caribe, otra cosa es Suramérica. Y en Suramérica inclusive hay variantes entre lo que sería la parte andina y el Mercosur, en fin, pero por lo menos en Suramérica hay un común denominador. Muchos de mis comentarios se aplican más a Suramérica. Y digo, esa cosa extraordinaria que vino, que se llaman los chinitos. Los chinos, Asia en general, pero los chinos en particular, han sido un factor muy importante en que América Latina haya tenido una bonanza y que se haya defendido en la crisis 2008-2009 como lo hizo, que haya retomado el crecimiento, un crecimiento bastante adecuado, y que encima de eso en esta nueva crisis también esté saliendo adelante. Bueno, ¿y por qué? Porque obviamente la demanda de los productos, especialmente materias primas, commodities en general, ha crecido a un ritmo tan grande que los precios de estos productos se ha traducido en una ganancia en términos de intercambio increíble. Y eso explica en gran medida superávit en cuenta corriente o de muy bajos, reservas internacionales de una magnitud impensable. Simplemente les cito el caso de mi país, por ejemplo, Bolivia. Cuando yo asumí el ministerio, las reservas internacionales eran negativas 150 millones el día que asumí. ¿Sabe cuántos son las reservas internacionales de Bolivia hoy? 12.000 millones de dólares, que es más del 50% del PIB. Bueno, les doy un ejemplo aislado. Bueno, eso es el factor. Ahora, la pregunta segunda. ¿Debemos estar satisfechos con eso? Creemos que eso es sostenible y nosotros desde CAF somos cautelosos. Cautelosos porque existen temas estructurales que representan una debilidad, y en ese sentido quiero citarles rápidamente los temas. Bueno, primero, esta reprimarización de la economía suramericana. Gracias al factor chino, hoy día se está concentrando cada vez más en productos que, si bien dan un beneficio en el corto plazo, no son un factor decisivo de transformación. Segundo elemento, ahorro e inversión relativamente bajos, alrededor del 20% del PIB. Bueno, en Europa está bien, pero para un país en desarrollo eso es muy bajo, comparado con los asiáticos. Tercero, el crecimiento de la productividad es relativamente modesto comparado con otras regiones. Cuarto, y ahí viene el tema más delicado, si bien la pobreza ha sido reducida en forma dramática en la mayor parte de los países, la inequidad, la desigualdad sigue igual. Bueno, entonces aquí tenemos temas que si no se resuelven vamos a estar en serios problemas en el futuro. Entonces, aquí viene el desafío. El desafío es cómo América Latina aprovecha de la plataforma que le ha significado esta bonanza macroeconómica para emprender en los próximos 5 años, 6 años, las reformas necesarias público-privadas que signifiquen precisamente lograr, tema 1, mantener la estabilidad
premisa básica. Segundo, transformación productiva, que signifique moverse de un modelo de ventajas comparativas a un modelo de ventajas competitivas, donde obviamente lo microeconómico es muy importante. Inversión en infraestructura, en logística, tecnología, innovación, creatividad, educación, esos son factores en esa agenda. El otro es muy importante, la institucionalidad. ¿Cómo lograr fortalecer las instituciones tanto públicas como privadas, donde se han hecho avances, pero desde luego hay una brecha todavía importante? Tercer elemento es la integración regional que se tome en una forma realista. Yo veo con entusiasmo que se han abierto de muchos espacios de integración en América Latina, pero la pregunta es, hay una proliferación demasiado grande. Existe, cada día aparece un nuevo esquema y no terminamos el esquema anterior. Yo le escuché una anécdota, el presidente Lagos en una cumbre, el expresidente de Chile dijo algo que nos parecíamos un poco hacía la comparación con una prepararse para una olimpiada. Y el atleta que tiene salto alto ponía la barra a 1.25. La hace caer una vez, la hace caer dos veces, la tercera vez, entonces, ¿qué hace el atleta preparándose a los hombres? Baja la barra a 1.20 para ver si... No, nosotros no hacemos eso. La 1.25 cae, segunda vez cae, tercera vez cae, entonces la subimos a 1.30. Bueno, entonces un poco haciendo la idea en los esquemas de integración en Mercosur, en la Comunidad Andina, no se llega a concluir en forma clara la zona de libre comercio y ya se habla del arancel externo. Y no se hizo, ya se quiere unión monetaria. Bueno, entonces hay que tener esa cautela. Entonces ahí viene el gran desafío de construir esto. Pero ahora, ¿cómo se construye eso? Uno, es con una agenda integral de largo plazo que significa lograr el consenso básico de la sociedad, no en todo, pero en los temas críticos que no se resuelven en un gobierno. La educación, la infraestructura, las instituciones no es un tema de 4 años, es un tema de 20, tiene que haber un acuerdo y eso no es un tema económico, es un tema político. Entonces la reforma política e institucional es un tema clave. Y ahora viene el otro tema, América Latina y Europa. Lo dije al comenzar, creo que debemos encontrar, y esta mañana en un desayuno con Benita discutíamos un poco eso, es muy importante encontrar un modo de trabajar algo diferente al del pasado. Y creo que América Latina en este momento puede ofrecer, que sería lo justo, un escenario apropiado para que la empresa europea, tomemos el caso de España, brindarle la oportunidad para que actúe en el escenario de transformación en América Latina. En la infraestructura, las empresas constructoras europeas son de primer nivel. El pensar en que la inversión extranjera no solamente debe ser de las grandes empresas, sino entrar en la empresa mediana, la pequeña. El crear esas condiciones que son tan importantes. Y desde luego el que las cumbres que se realizan, hay muchas cumbres ahora, ¿no? Es cumbritis aguda, ¿no? Pero las cumbres sean cumbres menos de hablar y más de tener proposiciones concretas, medibles. Cómo lograr influir en ese tema es algo importante. Y no trazarse metas que sean exageradamente altas, no alcanzables. Y un comentario final. La institución que yo presido, CAF, como un Banco de Desarrollo de América Latina con 18 países, que juega un rol catalítico y financiador grande, que representa hoy en día 1/3 del financiamiento multilateral en América Latina, está muy dispuesta a ser un vehículo catalizador apropiado en la reflexión, no solamente en lo financiero, sino en el conocimiento, en entender puentes, en ayudar a que se produzca esa sinergia entre las dos regiones. Porque hay un tema que los latinoamericanos lo vemos, yo las veo con preocupación. Está bien el enamoramiento que tenemos, especialmente en Sudamérica, con los países asiáticos, me parece fantástico. Es una novia interesante, no hay ninguna duda.
Pero yo creo que no hay que quedarse solo con ella. Discúlpenme que esté tocando un tema un poco controversial. Yo creo que es importante no olvidarse de la relación pasional de largo plazo que esta América Latina tuvo y debe tener con Europa y también, para decirlo por cierto, con los Estados Unidos. Dejar de reconocer la importancia de Estados Unidos como un jugador clave en el mundo. En resumen, hay que ir a relaciones de carácter trilateral, que son Europa, América, Asia, en un contexto de un nuevo mundo del siglo XXI y no con relaciones del siglo XIX o del siglo XX. Gracias. Pues muchas gracias, Enrique García, presidente de CAF Banco de Desarrollo, por sus claras y ajustadas palabras y su diagnóstico y su propuesta de trabajo para el futuro. A continuación tiene la palabra José Ignacio Salafranca, eurodiputado, presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, presidente del Grupo de Seguimiento del Norte de África y Oriente Medio, portavoz del Grupo Partido Popular Europeo en la Comisión de Exteriores. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quisiera transmitirles un saludo muy cordial del Parlamento Europeo y al saludarles a todos ustedes quisiera que mis primeras palabras fuesen de agradecimiento al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares y a la Corporación Andina de Fomento por habernos brindado la oportunidad de discutir en este foro acerca de la situación y de las perspectivas de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Y hacerlo, además, con tantos y tan buenos amigos como Benita Ferrero, que es ahora la presidenta en esta nueva reencarnación suya de la Fundación EULAC y antigua comisaria, que ha hecho muchísimo por impulsar las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, que la echamos mucho de menos en las instituciones, del presidente de la Corporación Andina de Fomento, Enrique García, que es un gran amigo, y del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores. Me han pedido que les hable de la perspectiva europea y creo que no incurriría en exageración alguna al afirmar que la Unión Europea se encuentra viviendo en estos momentos una crisis sistémica, una profunda crisis política, económica, social y de confianza. Y yo creo que Enrique García lo ha expuesto muy bien en su presentación, que no deberíamos caer tampoco en la desmesura. Creo que debemos hacer un análisis ponderado, sin exagerar luces ni ocultar sombras, acerca del balance que brevemente quisiera hacerles para luego concentrarme un poco más en cuáles son las perspectivas de futuro. Yo, si tuviese que pintarles esta mañana aquí, muy rápidamente, un fresco de lo que ha venido siendo el sueño europeo a través de los años, no vacilaría en afirmar que la idea de Europa constituye y representa una llamada permanente a la paz, a la comprensión, a la concordia y a la solidaridad. Y esta es una visión elevada de Europa, una visión de valores, una visión, si quieren, un poco lírica, y los tiempos no son muy favorables para la lírica. Pero esta visión elevada de Europa es complementaria con otra visión, que es una visión más pegada al terreno, de la prima de riesgo, de los coeficientes de reserva de nuestros bancos, de las viñas que tenemos que arrancar, de la leche que tenemos que producir, de las ayudas que nuestras compañías pueden recibir en el mercado inspirado por el principio de la libre competencia que establecen nuestros tratados, y al final esta combinación de valores y principios, con la combinación de una Europa más tangible, más pegada al terreno, ha producido sus resultados. Y no solo es el resultado de una paz en nuestro continente, sino también que hoy la Unión Europea se perfila y se constituye como un gran mercado de 500 millones de ciudadanos consumidores, 300 de los cuales utilizan la misma moneda, primer donante todavía de ayuda al desarrollo, primer importador y exportador mundial de bienes y servicios y un actor todavía incipiente, pero con aspiraciones a ser un jugador global en la escena internacional. Esto lo hemos hecho a través de las dos dimensiones de nuestro proyecto: dimensión interna, mercado interior y unión económica y monetaria. Estamos haciendo ajustes para superar las dificultades que tenemos en este tablero, y proyección externa,
tratando de pesar en la escena internacional con arreglo a nuestro peso económico, comercial, financiero e industrial. Vivimos en un mundo globalizado, tanto Pedro Pérez como Enrique García lo decían en sus intervenciones, donde las naciones, y creo que es una frase muy afortunada y muy feliz de Daniel Bell, recientemente fallecido, hoy las naciones son demasiado grandes para resolver sus pequeños problemas y demasiado pequeñas para resolver los grandes problemas que se plantean a escala planetaria. Y en esa perspectiva, hoy cuando se habla tanto de la prospectiva, todo el mundo dice que los Estados Unidos son una potencia declinante y que la Unión Europea se está convirtiendo casi en un actor irrelevante. A mí me gustaría, porque he visto que hay entre los asistentes algunos prestigiosos representantes del Instituto Elcano, comentarles algunos datos que me gusta citar y que son muy representativos de lo que se llama la influencia global. Y según este interesante estudio del Instituto Elcano, nos dice que los Estados Unidos, después de ponderar diversos factores, tienen una influencia global todavía triple a Alemania, Francia, Reino Unido y China, o doble, y triple con respecto a Rusia y Japón, por ejemplo. Y cuando uno se detiene en estudiar datos relativos a la Unión Europea, pues los estados de la Unión Europea, a pesar de que efectivamente la prospectiva dice que habrá un desplazamiento grande del eje económico mundial del Océano Atlántico al Pacífico y al Índico, tomando algunos estados medios y pequeños de la Unión Europea, pues se llega uno a asombrar con algunos datos que podrían sorprendernos. Aquí está Benita Ferrero, que es austriaca, está el embajador de Austria. Bueno, pues Austria, hoy que se habla tanto de la potencia imparable de los BRICS, Austria acoge un número doble de inmigrantes que Brasil. Dinamarca tiene un comercio de servicios todavía superior al de Rusia. Eslovenia obtiene en competiciones deportivas globales el triple de trofeos que la India. Sorprendentemente, Luxemburgo despliega más tropas en conflictos internacionales que China, y Grecia tiene muchas más publicaciones internacionales que África del Sur. Evidentemente, estos son datos de foto fija, y yo creo que lo importante son las tendencias. Enrique García nos hablaba de las tendencias. Ustedes conocen hoy la situación de atonía de la economía de la zona euro, las tasas de crecimiento que están previstas para el año que viene, varios Estados miembros de la Unión Europea en recesión, y han visto cuáles han sido las tasas de crecimiento de algunas economías latinoamericanas el año pasado, que han sido pues, realmente muy notables. Panamá, 10,5%, Argentina, con todos sus desajustes, 9%, Perú, 7%, Chile, 6,3%, etcétera, etcétera, con unas perspectivas que se sitúan para el año que viene entre el 3,7% y el 4%. Y en ese contexto y en esa crisis económica profunda que hemos vivido en Europa, China y América Latina han aprovechado también para dar un salto cuantitativo y cualitativo en sus relaciones. Es decir, China ya ha desplazado a Estados Unidos como primer socio comercial de Brasil en términos absolutos. China se ha convertido en el segundo socio comercial de Argentina después de Brasil, y cuando uno ve las cifras del incremento de los intercambios comerciales el año pasado, pues han tenido unos incrementos al primer trimestre del año pasado espectaculares, de más del 44% en relación con las mismas cifras del año pasado. Y según el análisis de la CEPAL, aunque insisto, yo creo que Enrique García lo decía con mucho acierto, no debemos caer en una hipertrofia de lo inmediato, del presente, tenemos que procurar ver las tendencias a largo plazo, pero la CEPAL ha dicho que para el año 2015 la Unión Europea será superada por China en sus relaciones comerciales con América Latina. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Yo les diría que, en mi modesta opinión, el elemento principal que hará moverse estas relaciones de cara al futuro será la movilización de la voluntad política. Pero la movilización de la voluntad política es una condición necesaria, pero no suficiente, porque las circunstancias también cuentan. Europa está en una profunda crisis, como les decía, una crisis de confianza en cuanto a nuestro propio modelo. Tenemos dentro de nuestro continente problemas, diseñar un nuevo acuerdo de asociación con Rusia. Esta semana el Parlamento Europeo va a adoptar una resolución expresando
su preocupación por el resultado de las elecciones a la Duma y, sobre todo, las próximas elecciones presidenciales que van a tener en ese país. Tenemos la perspectiva europea de los países de los Balcanes occidentales, la incorporación de Croacia, las negociaciones con Turquía, país con el que no se ha cerrado ningún capítulo. Tenemos la política de vecindad renovada, una política que diseñó y creó Benita Ferrero, pero que la tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias de la primavera árabe. Yo le comentaba al secretario de Estado, entrando en esta reunión, acabo de regresar de Libia, donde he estado este fin de semana con una misión del Parlamento Europeo, y he tenido ocasión de comprobar sobre el terreno lo que es un país desestructurado. En el mes de junio va a haber unas elecciones, las primeras que van a celebrar en toda su historia. No ha habido elecciones nunca. Unas milicias que controlan la seguridad del país. No hay policía, no hay ejército, no hay instituciones y realmente hay episodios también muy lamentables de violaciones de los derechos humanos de los partidarios de Gaddafi, tráfico de seres humanos, tráfico de órganos. Es decir, todo esto representa para la Unión Europea unos desafíos muy importantes a los que se añaden la situación en algunos países de Asia Central, Afganistán, Irak, Pakistán, la situación del conflicto de Oriente Medio, que es un foco, como saben, permanente de dificultades, las relaciones con los Estados Unidos en esta precampaña electoral y con las potencias emergentes, los países de África, Caribe y Pacífico y, por fin, los países de América Latina. Yo les diría, como acabo de comentar, que en mi opinión el elemento fundamental que hará moverse estas relaciones es la movilización de la voluntad política. Fueron razones políticas las que en el año 1984 hicieron que se desarrollase el diálogo político ministerial con los países de San José. Fueron razones políticas en el año 1990 las que llevaron a la institucionalización del diálogo con el Grupo de Río. Y fueron razones políticas las que llevaron al establecimiento del mecanismo de las cumbres en el año 99 y al diseño, fundamentalmente en la cumbre de Viena, y nuevamente Benita Ferrero impulsó eso de forma muy decisiva, al establecimiento de ese objetivo de alcanzar una asociación estratégica birregional. Pero por muy floreciente que sea el diálogo político, tenemos que pasar de las palabras a los hechos para no quedarnos en manifestaciones puramente retóricas. Y, desde luego, uno de los elementos fundamentales de una política tangible viene representado hoy por los acuerdos de asociación. Tenemos que sacar el máximo partido de las cláusulas evolutivas de los acuerdos de asociación con Chile y con México. Estamos a punto de ratificar en el Parlamento Europeo el acuerdo multipartes Colombia-Perú y tenemos grandes esperanzas en que, después de las elecciones francesas, se pueda reimpulsar otra vez y concretar y poner claramente encima de la mesa, lo ha dicho la señora Ashton en su reciente visita a Brasil, una oferta negociadora concreta con vistas a concluir un acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur. Negociación que, como saben, no solo incorpora a Venezuela, que decidió abandonar la comunidad andina, sino que también el presidente Correa en Ecuador acaba de anunciar su deseo de incorporarse al Mercosur. Y en este ámbito yo creo que hay nuevos actores que pueden jugar un papel importante. Desde luego uno de ellos es la Fundación Unión Europea, América Latina y Caribe, que preside Benita Ferrero, gran amiga de la región y, desde luego, creo que una de las mejores personas para asumir estas responsabilidades. También está nuestra Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y de aquí me gustaría pasar a otro punto al que se ha referido Enrique García, que me parece particularmente pertinente. Es decir, tenemos una agenda bilateral, pero precisamente lo que está marcando la pauta del nuevo relacionamiento en el mundo global es tratar de enfocar las relaciones no solo en este ámbito bilateral, sino ir poco a poco graduando nuestra presencia y transitando desde una agenda bilateral a una agenda global donde la Unión Europea y América Latina puedan hacer frente a los grandes desafíos que tiene en estos momentos el planeta. El tema de la crisis económica y de la economía digital, el tema de las amenazas a la seguridad y la lucha contra el crimen organizado, el tema de la preservación del medio ambiente y los recursos naturales y, por supuesto, los temas migratorios. Nosotros, como Unión Europea, y no me voy a extender mucho más, tenemos también algunas dificultades y algunas carencias. Una de ellas es la falta de concreción todavía de las ambiciones y de los objetivos que habíamos querido plasmar con el Servicio de Acción Exterior. Una de sus muestras más evidentes
se ha materializado en el voto que tuvimos para la incorporación de Palestina a la UNESCO, donde realmente alcanzamos un nivel de heterogeneidad muy notable, rizando el rizo de la falta de cohesión. 11 Estados miembros votaron a favor, 11 Estados miembros se abstuvieron y 5 Estados miembros votaron en contra. Es decir, los 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad votaron de forma diferente, y este es un ejercicio que ya se había anticipado cuando se votó la zona de exclusión aérea con Libia, en la que un Estado miembro de la Unión Europea, y desde luego no el menos importante, no siguió la posición de los otros 2 Estados miembros de la Unión. Evidentemente, la coyuntura económica tampoco nos ayuda mucho. Le hemos pedido a la alta representante que trate de poner más atención en América Latina. Hemos visto con mucha satisfacción su visita a Brasil y a México. Quiso acompañarnos en la reunión, en la Asamblea Plenaria de Eurolat, y esperamos que ese interés pueda concretarse en los próximos acontecimientos, como es la cumbre Unión Europea-América Latina, y en ese contexto, desde el Parlamento Europeo estamos empujando un poquito. Yo creo también, Enrique, que esta enfermedad de las cumbritis requiere una reflexión profunda para tratar de racionalizar este sistema. Yo creo que las cumbres son necesarias para dar el impulso político y para engrasar los mecanismos, pero siempre que haya algo positivo y siempre que haya algo eficaz que pueda resultar de ellas. Quizás una buena combinación de las cumbres Unión Europea-América Latina con las cumbres iberoamericanas, pero entiendo que sobre este asunto el secretario de Estado para Iberoamérica de España se podrá pronunciar con más autoridad que yo. Voy a terminar ya, para no aburrirles más, diciéndoles que en el año 2014 el Parlamento Europeo concluirá esta legislatura, la Comisión Europea agotará también su mandato y celebraremos 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, guerra que fue seguida por otro conflicto terrible que dejó nuestro continente asolado, aniquilado en sus raíces físicas y morales. Hoy, gracias a la Unión Europea, ese fantasma ha desaparecido. Quiero decirles que estamos muy orgullosos de nuestra civilización, que estamos muy orgullosos de nuestra cultura, que estamos muy orgullosos de nuestros valores, y que tenemos no solo un orgullo legítimo por lo que ha supuesto este proyecto, sino que tenemos también una gran fe por lo que va a representar. Y de lo que se trata es de que en este nuevo ejercicio de reforma de nuestros tratados sigamos trabajando, poniendo atención y teniendo a América Latina en el orden del día de las prioridades de la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias a José Ignacio Salafranca, eurodiputado, por sus excelentes y claras palabras al dibujar cuáles son los retos y cuáles son el diseño de la política que se debe hacer con respecto a América Latina, y haber señalado precisamente la importancia de la movilización de la voluntad política. A continuación tiene la palabra Jesús Gracia Aldaz, secretario de Estado y Cooperación para Iberoamérica. Muchas gracias, Pedro. Señores embajadores, amigos, amigas, en primer lugar quiero felicitar a la Universidad de Alcalá y a la CAF por haber elegido tan buenos ponentes, porque las palabras de Enrique y de José Ignacio Salafranca han sido realmente esclarecedoras de lo que es la visión americana y la visión europea de nuestro estado de relaciones en este momento. Y a mí me corresponde hablar de la visión desde España, dentro de la Unión Europea, qué es lo que estamos viendo con América Latina y qué es lo que queremos hacer. Y evidentemente las cosas cambian y han cambiado mucho a lo largo de estos años. Yo diría que en los últimos 10 años el proceso de integración de América Latina y el cambio en América Latina ha sido casi más rápido que el cambio en Europa. Y nos encontramos en este momento con una situación en la que no estábamos acostumbrados en los últimos 30 años, que es una América Latina emergente, una América Latina orgullosa y confiada en sus fuerzas, y una Europa que está con algunas dudas, como expresaba muy bien Salafranca, y con algunas dificultades para hacer llegar su discurso y su realidad, que es mucho mejor o mucho menos mala de lo que se nos quiere o lo que podemos creer.
Y, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer en esta situación es algo que no hemos tenido que hacer en España en los últimos 30 años, que es recuperar la marca o recuperar la imagen de España. España ha sido, desde el proceso de transición a la democracia, ha sido un ejemplo positivo que se vendía solo. El modelo de transición política, la transición económica, la internacionalización de la empresa, el proceso de incorporación de España a los grandes donantes y a la cooperación para el desarrollo han sido un elemento, un ejemplo de éxito en todo el mundo y muy especialmente en América Latina. Y hoy en día esto, en una cuestión, yo diría que de 3 o 4 años, ha empezado a haber dudas. Las dudas las tenemos nosotros, hay realidades también de una situación económica y fiscal que no es la adecuada ni la más favorable y, por lo tanto, ha dejado de ser ese modelo de éxito para ser un país dentro de la Unión Europea, un país de esos que se están poniendo en cuestión y decir, bueno, no sabemos si este es el socio adecuado o no. Por lo tanto, yo creo que la primera misión que tiene el Gobierno español es mejorar la imagen, recuperar la imagen de España, hacer una imagen más adecuada a la realidad que todavía, al igual que ocurría con la Unión Europea, es mucho más potente y tiene mucha más capacidad de la que pudiéramos pensar en este momento. Y nos vamos a hacer eso con una América Latina, que ha explicado muy bien Enrique García, que debe pensar también en el largo plazo. Nosotros echamos un vistazo a los periódicos en cualquier país latinoamericano y cuando se habla de política internacional hay una fascinación con Asia, una fascinación con China, casi una fascinación poco pensada o poco consciente de los problemas que tiene cualquier tipo de relación internacional y que hay que ver si eso es sustentable. Y hay que ver si efectivamente estos beneficios de corto plazo en términos de comercio y en términos de inversión van a ser sustentables a medio y largo plazo, incluso en temas que para el estándar que se pone para la inversión de Estados Unidos o de Europa en América Latina es muy alto y yo no sé si ese estándar se pone también para las inversiones de otro origen. Por lo tanto, en el interés propio de los países latinoamericanos, creo que es muy bueno el hacer esa reflexión y ver qué tipo de relación y con quién vamos a jugar en el futuro. Y, por parte nuestra, lo que tenemos que hacer es un proceso de recuperación de la confianza. Lo tenemos que hacer con los socios europeos y lo estamos haciendo con unas medidas de ajuste económico y fiscal que no son agradables para nadie, pero que son necesarias para tener esa confianza y para poder seguir creciendo sobre bases más sólidas. Y lo tenemos que hacer con los amigos de América Latina, con los que hemos sido solidarios y hemos estado presentes siempre, pero creemos que ahora tenemos que seguir con mucha más razón. Y esto lo vamos a hacer en varios aspectos. En una relación política. La relación política de España y América Latina está fuera de dudas, es la más larga, sin duda, de todos los países de la Unión Europea. España ha sido, desde el ingreso en la Unión Europea, el motor de las relaciones de América Latina con la Unión Europea, pero tenemos que serlo también en el plano político, en eso que comentaba al finalizar José Ignacio Salafranca, en esa forma de estar en el mundo juntos. No hay dos regiones del mundo que, siendo tan distintas en distancia, en su propia estructura económica, tengan tantas similitudes como la Unión Europea y América Latina y España dentro de la Unión Europea. Y, por lo tanto, yo creo que tenemos una oportunidad de hacer alianzas nuevas. Nosotros somos conscientes de las nuevas realidades latinoamericanas de integración, me lo decían algunos amigos embajadores latinoamericanos hace unos días. Somos conscientes de que América ha cambiado y que se está organizando internamente de otra forma. Habéis mencionado la CELAC, está la UNASUR, es decir, son temas de organización interna que son muy positivos después de muchos años de instituciones que no han funcionado, que han tenido una falta de impulso político, que han tenido muchos problemas internos de celos, de suspicacias territoriales, regionales, fronterizas, etcétera. Yo creo que hay una oportunidad muy buena y España va a trabajar con todos estos organismos nuevos de integración. No tenemos ningún recelo, es más, creemos que es muy bueno tener interlocutores válidos en América Latina que vayan más allá de las agrupaciones subregionales y que puedan permitirnos un diálogo maduro, profundo y mucho más amplio que el que hemos tenido hasta ahora.
Y, por lo tanto, este diálogo político lo vamos a tener bilateralmente y lo vamos a tener con todos los organismos de integración regional. Y queremos hacerles ver a los amigos latinoamericanos que vale la pena estar con España en el mundo y que tenemos todavía muchísimas cosas que aportar conjuntamente. En el plano económico, evidentemente, a pesar de todos los pesares, pues es uno de estos datos que se dicen siempre y que creo que no ha cambiado, que España tiene más intercambio comercial con Portugal que con todo el resto de América Latina. Pues son cosas que debemos empezar a cambiar. Debemos empezar a aprovechar esa realidad buena de América Latina en este momento y debemos de hablar cómo ese comercio se puede incrementar en las dos direcciones entre los países de América Latina y de España. Y para eso pues serán importantes todos los procesos de asociación que la Unión Europea está llevando a cabo con los países o con grupos regionales de América Latina. La inversión española ha sido muy importante en América Latina en momentos difíciles para muchos países, sigue siendo fundamental en muchos de los países como Colombia o Brasil, donde hay un destino importantísimo de la inversión española, y nos gustaría que siguiera siendo una inversión importante en otros países donde parece que se ha frenado esa situación, esa inversión española por dificultades de atractivo o por dificultades de orden interno de la legislación interna. Creemos que tiene que haber esa confianza también para la inversión y nos gustaría ser receptores de inversión de América Latina. Hoy en día hay grandes corporaciones latinoamericanas, las multilatinas, muchas de ellas tienen su sede en España, pero muchas de ellas la tienen en países latinoamericanos, y creo que España es un lugar ideal para que aquellos países latinoamericanos que quieran ampliar sus fronteras y que quieran tener una visión global puedan pasar por España y que puedan tener socios aquí confiables para llevar a cabo estas nuevas inversiones, esta nueva etapa de la inversión. Creemos que los acuerdos de la Unión Europea con América Latina deberían ser más ágiles. Yo creo que ese es uno de los problemas internos de la Unión Europea. No podemos tener firmado un acuerdo con Centroamérica en 2010 y 2 años después estar todavía en los procesos de traducción a todas las lenguas, de ratificación y de paso por los parlamentos, y eso es algo que la Unión Europea tendremos que solucionar, porque si no, en el discurso diremos tenemos ya un acuerdo firmado, pero a la hora de la verdad ese acuerdo no se traduce ni en cooperación, ni en comercio, ni en un diálogo reforzado político como se quería hacer. Y lo mismo para el acuerdo multipartes de Colombia y Perú o para Mercosur. Mercosur, yo creo que allí deberíamos hacer un esfuerzo enorme. Yo sé que el Parlamento Europeo y la Unión Europea son muy conscientes de ellos. No podemos seguir arrastrando la relación con Mercosur desde hace 20 años y no haber tenido ningún resultado palpable en el corto plazo. Y allí, pues seguramente las responsabilidades serán de las dos partes, pero tenemos que empujar para que eso sea una realidad. El otro punto donde creo que la relación entre España y América Latina es fructífera es el de la cooperación para el desarrollo. El inicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo fue América Latina, en los años 80, se empezó con Centroamérica y a partir de allí se desarrolló una cooperación para el desarrollo que ha sido muy generosa y que ha sido muy amplia en los últimos años. La situación económica en la que se encuentra España no va a permitir las tasas de crecimiento de la ayuda oficial para el desarrollo en los próximos años. Y ya el año pasado se vio una reducción importante de la ayuda oficial al desarrollo. Según me dicen, la AOD española en 2011 terminará en torno al 0,33% del PIB, es decir, unos 3.300 millones de euros, que sigue siendo una cantidad muy importante, y vamos a ver cómo ajustamos esas cantidades a las necesidades fiscales de nuestro país. Pero yo he de decir que en tema de cooperación para el desarrollo, independientemente de la situación real en la que nos encontramos presupuestaria, era necesario hacer una parada y era necesario revisar toda nuestra cooperación para el desarrollo. Porque al igual que podemos decir que tenemos acuerdo con Mercosur y luego en realidad pues nunca se ha puesto en marcha, tengo la impresión de que hay muchos acuerdos o muchos gastos de cooperación que se dice que se han hecho, pero en realidad no hemos sido capaces de hacer llegar esa ayuda
a los beneficiarios o de que tenga un resultado. Por lo tanto, vamos a enfocar más en la cooperación en los resultados que en lo que es las cifras o las cantidades o los objetivos cuantitativos. Y en ese sentido vamos a hacer una apuesta que es la prioridad, la priorización. Y la priorización significa tomar decisiones dolorosas. La priorización significa que va a haber 1, 2 o 3 objetivos básicos y que el resto van a quedarse fuera. Y en eso vamos a apelar también a una colaboración y una coordinación con la Unión Europea para buscar una cosa que ya no sé si se dice, José Ignacio, en la Unión Europea, que era la subsidiariedad. Es decir, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros, qué es lo que deben hacer el resto de los países y vamos a ver quién hace mejor cada cosa para que no haya 20 instituciones haciendo lo mismo en el mismo lugar. Nosotros vamos a priorizar América Latina, básicamente América Central y Caribe y países de la Comunidad Andina. Con los países más desarrollados de América del Sur vamos a buscar otras fórmulas de colaboración en temas de investigación y desarrollo, en temas de colaboración empresarial. Vamos a trabajar juntos en la cooperación sur-sur y aunque haya un pequeño descenso de las cifras de ayuda al desarrollo, América Latina va a seguir siendo la base, nuestra prioridad y, por lo tanto, vamos a tener un diálogo importante en materia de desarrollo con todos los países. La inmigración se ha hablado que era un tema importante y no solamente eso, sino que hemos cambiado la relación tradicional. Tú vas a América y lo que tenemos es una gran red de consulados de España en América porque tenemos una gran cantidad de españoles que emigraron a América Latina en los años 30, 40, 50, incluso antes, y que necesitan ese apoyo consular. Hoy la realidad es la contraria. Hay una gran cantidad de americanos, latinoamericanos en España. Todos ellos gozan de nuestra más alta estima, como le decían al presidente en la reunión que tuvimos hace poco con el canciller boliviano. Pues los bolivianos, por poner un ejemplo, son un ejemplo de buen hacer y de gente trabajadora y honesta en España, y así lo podríamos decir con todos los amigos latinoamericanos. Yo creo que tienen una situación razonablemente buena dentro de las dificultades que está atravesando la economía española, pero son personas que han venido aquí, que han contribuido al crecimiento y al desarrollo de España y que van a tener los mismos derechos que tienen muchos de los españoles en la medida en que son ciudadanos españoles, muchos de ellos ya, y si no, que son emigrantes legales. Tenemos un pequeño problema que con algunos países como Argentina y Brasil siempre surge, que es el de las inadmisiones en frontera. Vamos a tratar de que eso sea lo menos traumático posible. Nosotros tenemos que cumplir las obligaciones que nos imponen los acuerdos dentro de la Unión Europea, el acuerdo de Schengen en materia de protección de fronteras, pero creo que con buena fe y con un cierto criterio se pueden evitar situaciones embarazosas que son malas para los españoles y para los amigos latinoamericanos y que, por lo tanto, vamos a tener que solucionarla. Y dejo para el final un tema de la relación bilateral que es posiblemente el más antiguo, el más tradicional, pero que no por ello deja de ser el menos importante, que es el de la cultura y el idioma. Creo que tenemos que saber que la forma de estar en el mundo es en buena medida porque compartimos idiomas comunes con Portugal y Brasil y los países latinoamericanos y el español. Compartimos una cultura muy cercana y no hay nada más que nos identifique más que eso en el mundo. Yo creo que eso es un activo que tenemos que poner de manifiesto y que vamos a seguir apoyando desde, en este caso, la Agencia Española de Cooperación Internacional. Y hay un elemento que va junto con eso, que es el de los afectos. Por mucho que al final, y allí yo creo que sí que tenemos una diferencia enorme con el resto de los socios de la Unión Europea, por mucho que queramos, nosotros, aunque quisiéramos, no podemos desentendernos de América Latina. Y América Latina yo creo que tampoco se puede desentender ni olvidar de nosotros. Unas veces lo hacemos enojados, como dicen los cubanos, para zafarnos, otras veces para abrazarnos, pero en el fondo esa relación es algo que posiblemente no se puede cuantificar políticamente, no se puede cuantificar económicamente, pero está en la base de nuestra relación. Y eso lo vamos a seguir poniendo de manifiesto entre nosotros y frente al mundo. Y en este ámbito es donde entra la Cumbre Iberoamericana.
hay muchas cumbres, pero cada una tiene su especificidad y su relación. La CELAC es esa cumbre latinoamericana que va a estar entre latinoamericanos y que no van a estar otros socios fuera de la región. Tenéis las cumbres de las Américas, tenéis miles de cumbres. Y la cumbre iberoamericana es esa cumbre, yo diría, de la amistad, del interés, de los afectos, en la que tenemos un espacio de concertación común que no lo tiene ninguna otra zona del mundo, por mucho que esté más estructurada como la Commonwealth o la francofonía. Es algo que es muy distinto. Son países en pie de igualdad, no hay un país que sea mucho más grande que otros o mucho más importante que otros. Tenemos todos mucho que decir en ese foro y además de los programas de cooperación que son importantes, etcétera, lo más importante es que es un foro de concertación política y que este año que se cumple los 200 años de la Constitución de Cádiz, creo que tenemos que aprovechar todos los países iberoamericanos. Dice el artículo 1 de la Constitución de Cádiz que la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Bueno, pues hoy en día creo que en la cumbre iberoamericana de Cádiz esos españoles, esos descendientes de los españoles de ambos hemisferios se van a poder encontrar en una realidad muy distinta y muy favorable, yo creo, a América Latina que tenemos que sacar. Decía el tango que 20 años no es nada, ¿no? Pues esos 20 años han pasado de la comunidad iberoamericana y queremos hacer una reflexión con una relación renovada. No vamos a inventar nada nuevo, pero sí que es verdad que hay que renovar las ideas, hay que renovar los procedimientos de trabajo, hay que renovar la forma de funcionar la cumbre y nos gustaría que ese sea el momento inicial para esta nueva administración española para renovar sus relaciones con América Latina, con todos los países de América Latina y con el apoyo de la Unión Europea que vamos a tener también la próxima cumbre en Chile en enero. Así que este sería el esbozo de la relación que creo que vamos a tener y que veo entre España y América Latina. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Jesús Gracia por habernos explicado de forma muy clara cuáles son las prioridades de la Secretaría de Estado de cara al nuevo periodo que se abre en las relaciones de España con América Latina. Y a continuación tiene la palabra Benita Ferrero Waldner, presidenta de la Fundación Unión Europea América Latina. A Benita Ferrero le hemos pedido algo complicado y difícil pero ella tiene una ventaja comparativa y es que es inteligente, tiene mucha experiencia y conoce muy bien el terreno que pisa. Le hemos pedido que nos haga una conclusión de las ponencias que hemos escuchado, con lo cual, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, primero de todo creo que es fácil hacer las conclusiones como los exponentes eran todos fantásticos, entonces es mucho más fácil hacer una buena conclusión. Segundo, creo que también nos podemos felicitar a tener a estas personalidades hoy aquí y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros este momento que efectivamente creo que es muy oportuno. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar lo que tenemos que cambiar y creo que esas reflexiones son siempre muy pertinentes. Yo diría, el inicio es una constatación que ya todos conocemos, pero es muy importante que usted, Pedro, usted lo ha dicho y también Enrique García, el presidente de la CAF, ha enfatizado que es el cambio de paradigma. Estamos en el mundo del siglo XXI y esto cambia todo. Ha cambiado toda la situación de América Latina y el Caribe y también ha cambiado la situación de la Unión Europea con todo lo que lleva consigo, que son efectivamente, por un lado, cambios buenos, pero por otro lado, cambios difíciles. Entonces tenemos que recalibrar nuestra relación y creo que es siempre bueno tener una gran reflexión sobre este tema. Eso es lo primero. Estamos en un mundo multipolar, estamos en un mundo en el que realmente nada es como era antes, como hay grandes nuevos actores. Y el otro día, y quisiera decírselo, algunos lo han oído, Michel Barnier, el comisario ahora de Mercado Interior, vino aquí y dijo, y me chifló muchísimo, un estudio
¿quién será importante en el año 2050? Muestra que ningún país europeo por sí solo estará entre los países más industrializados del mundo, del G8. Alemania, estando en esta previsión, en el sitio 9 y Reino Unido en el sitio 10. Quiere decir que solamente la Unión Europea estará ahí si realmente nos quedamos juntos, y países como México, que tiene el sitio número 7, y Brasil, que tiene el sitio número 4. Eso muestra exactamente lo que hay. Si después pensamos un poquitín lo que cada uno de los continentes tiene, yo creo que América Latina ofrece muchísimo. Si uno piensa, por ejemplo, en la demografía, nosotros tenemos gente ya bastante mayorcita en medio, por promedio, 40 años promedio, mientras que en América Latina es 28 y en China son 33. Entonces ahí tenemos también algo fantástico ahí que necesitaremos en el futuro. Y el secretario de Estado ha hablado de la migración. Eso es un tema muy importante que también tendremos que abordar en el futuro. Después, si uno piensa en las tierras fértiles, 25% de las tierras fértiles del mundo están ahí en América Latina, lo que necesitaremos para alimentar el mundo. 33% del agua potable y, naturalmente, la riqueza en materia prima, que efectivamente en este momento se explota muchísimo con el apoyo y el interés de los chinos. Solamente estos son algunas pinceladas que me gustaría decir. Pero yo creo que Europa, por otro lado, y efectivamente, señor Salafranca, que es un experto en todo eso, ha dicho muy bien lo que todavía Europa representa. Y le agradezco esto. Pero yo creo que hay que pensar también que nosotros, aunque estemos en crisis, aunque tenemos un momento flojo, todavía tenemos algo que ofrecer que sí necesitará América Latina, que es toda la cuestión de cohesión social, cómo se hace una sociedad que realmente es menos desigual. Es un tema enorme en América Latina todavía, todos los políticos lo saben y creo que Europa sí tiene algo que ofrecer. Después, todas las cuestiones donde Europa quizá por lo menos tiene una pequeña ventaja en el tiempo, las nuevas tecnologías, la cuestión de hacer una revolución tecnológica, digital, la cuestión de investigación, tecnología, cooperación universitaria, formación. Ahora, ¿qué creo? Yo creo que ustedes todos han dicho esto, hay que hacer nuevas alianzas que creo que hoy en día serán quizá más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque es una alianza donde la Unión Europea tiene que ser más humilde y América Latina puede mostrarse con más firmeza, con más seguridad, y eso siempre es bueno si hay realmente el mismo nivel, y ahí puedes hacer alianzas que realmente sean alianzas, asociaciones estratégicas que realmente sean así. Yo, de comisaria de Relaciones Exteriores, de hecho, he trabajado mucho también para América Latina. Hemos hecho 3 comunicaciones que todavía son la base de nuestra cooperación. Y no es que no exista una buena cooperación, pero me parece, si yo estoy reflexionando, es una cooperación top-down y no es bottom-up. Y quizá, y eso será una de las posibilidades y los retos de la Fundación, y quizá de las causas por las que tenemos la Fundación, es hacer la misma cooperación o mejor cooperación y alianza bottom-up, quiere decir desde abajo hacia arriba, o de toda la sociedad civil. Empresarios, las empresas son tan importantes, tienen muchísimo contacto. El otro día estuvimos con el director ejecutivo en Milán, que es un socio, se dice otra vez, estratégico de la Fundación.
París es el otro, más bien de universidades, pero Milán trabaja con las pymes y trabaja muy bien. Y si después tú escuchas lo que ya han hecho, bueno, yo creo todos podemos aprovechar de esta idea. Entonces, yo creo que el presidente García ha dicho, hay que hacer una nueva alianza de forma más realista. Y creo que es eso lo que tenemos que hacer, que todos pensamos realmente lo que podemos dar al otro, pero también tiene que ser algo mucho más igual y no solamente la cooperación al desarrollo. Claro, yo he trabajado mucho para eso y me parece muy bien que usted, Jesús, ha hablado justamente de una nueva forma de trabajar con, por ejemplo, los países de América del Sur, donde no tendrá tanta cooperación, pero alianzas solamente entre sectores de investigación, unos y otros. En Colombia, cuando estuvimos ahí, realmente había la entonces ministra de Tecnología y allí puedes hacer muchísimas cosas. Y eso, al final, será más importante y será a más largo plazo, y eso es otra cosa que se ha destacado mucho en esta mesa. Tenemos que trabajar no tanto a corto plazo, sino a largo plazo. Y ahí pienso que efectivamente lo que ocurre, lo que ha dicho el secretario de Estado también va a ser muy importante. Naturalmente, la cultura común. Eso no se puede negar. Y es quizá más fácil a corto plazo trabajar con los chinos y dar beneficios. Pero a más largo plazo, lo que está dentro, yo creo, la mentalidad, la cultura, el idioma, todo eso es algo que está ya en los genes y eso va a tardar muchísimo en pervertirse. Los acuerdos, sí, es verdad que tenemos muchos acuerdos comerciales, pero estos hoy en día solo no van a solucionar el problema. Yo creo que hay que tener ahí también una integración de otra forma. Usted ha hablado del Commonwealth. Sí me ha gustado, aunque es verdad que nosotros a lo mejor podremos hacer hasta más, pero la idea es de decir, vamos a trabajar conjuntamente y ahí ustedes van a tener una integración regional también, más bien de bottom-up, gasoductos, oleoductos, infraestructuras por carreteras. Esta es la forma que es mucho más, creo, permanente. Nosotros en Europa hemos hecho lo mismo, hemos empezado por la economía y el comercio y no siempre las cosas que vienen impuestos son después las cosas que realmente se quedan. Entonces yo creo que es un momento propicio, tenemos que trabajar en ello. Hay unos retos y unas fechas importantes, la cumbre de Santiago de Chile que va a venir, pero también la cumbre de Cádiz que va a ser muy importante para España y Portugal y por supuesto Iberoamérica y la CEGIP y todo el ministerio va a trabajar mucho en eso. Nosotros estamos al principio, pero ya veo que salimos de este principio, menos mal, ya tenemos una agenda, estamos trabajando en eso. En el próximo Senior Officials Meeting, SOM se llama, el 9 de marzo en Bruselas, vamos a ya proponer las primeras actividades, que naturalmente serán actividades por un lado de reflexión a largo plazo, pero por otro lado muy prácticas. Y la cuestión es inversión en Santiago de Chile, inversión de calidad social y medioambiental, y creo ahí hay un reto enorme, pero también un abanico para las empresas, para los universitarios, para todos los actores que puedan trabajar en eso. Eso es un poquitín, creo, la visión que también compartimos en esta mesa, por eso digo, no era tan difícil concluir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Benita Ferrero por sus inteligentes palabras conclusivas
y no me toca más que decir que muchísimas gracias de nuevo a todos los ponentes de esta mesa y muchísimas gracias a todos los que han asistido, embajadores y público en general, y anunciarles que en esta mesa, cuando analizamos América Latina, Unión Europea, una relación en ambas direcciones, lo que tratamos siempre es de imaginar, de reflexionar hacia adelante y que ese diálogo siempre sea abierto y esté en permanente construcción. Muchas gracias a todos.